herramienta para poder defender el territorio. Por ende, desde ya, tener el territorio indígena como comunidad y poder defenderlo y poder también como instancia comunitaria poder dialogar si acá el problema es cuando se generan estas empresas, viene la minera y no hace proyectos sustentables. En nuestra región, sobre todo en el territorio de Aymara, hay una cantidad de energía renovable altísima, radiación solar que se puede ocupar junto con la termosolar y con ella ser más sustentable y más equilibrada por la explotación minera y que sea mancomunada, que tanto las comunidades reciban algo a cambio, reciban beneficios, reciban producir y desarrollo, pero que al mismo tiempo cuide el medio ambiente y sea fiscalizada por los pueblos indígenas. Eso, estimado Luis. Ya, Luis. Sí, bueno, yo no puedo empezar esta pregunta, sino agradecer en este caso a mi abuela materna, Marcelina Coñajagua Cáceres, del pueblo de Chiapas, porque fue precisamente ella la que me enseñó el amor a nuestro territorio, a nuestra pacha, pero especialmente a nuestros malcu y tallas. Como en Chiapas tenemos Gran Malcu Tatajachura. Esa enseñanza creo que es algo de lo que guía mi actuar y por eso, bueno, como muchos saben, yo fui yo fui el abogado, pero fui parte de un equipo con la antropóloga Jocelyn Leal y el geógrafo José Cañipa, que ganamos el caso del Cerro Marqués. Y ahí quiero resaltar lo que dijeron los anteriores, que con unión se gana, porque ahí nosotros dimos el apoyo profesional, pero ese triunfo no hubiese sido posible si no fuese por la unión del presidente de la comunidad indígena de Timar, don José Moruna, del presidente de la comunidad indígena de Cobija, don René Muñoz, y bueno, era ex presidenta, pero de doña Susi Gómez Cerda de Tignamar, que firmaron el recurso de protección por el cual logramos ese triunfo. Y respecto, ya entrando directamente a tu pregunta, don Luis, yo tengo un matiz. Yo creo que es necesario garantizar el convenio 169 de la Constitución, reconocerlo. Reconocer los derechos de la madre tierra, reconocer que, bueno, el territorio es un derecho fundamental. Y igual haría la diferencia que los cerros sagrados dentro del territorio es lo más sagrado que hay. Pero yo tengo un matiz en el siguiente sentido. Aunque reconozcamos esos derechos, igual la minería va a entrar. ¿Por qué? Porque la Constitución vigente reconoce la propiedad privada sobre las concesiones, sobre los recursos minerales, reconoce la propiedad privada sobre las aguas y garantiza la libertad económica sin mayor límite que una fórmula así como se usa, que la ley, la moral, las buenas costumbres. O sea, la Constitución actual está hecha para los proyectos mineros. Por eso es tan difícil ganar un caso de pueblo indígena. Así que mi propuesta es, reconozcamos los derechos de la madre tierra, reconozcamos el territorio como derecho humano, pero especialmente los malcos y las tallas como seres sintientes, como sujetos de derecho, pero a la vez tenemos que limitar la propiedad privada sobre los recursos minerales, tenemos que limitar la propiedad privada sobre las aguas y tenemos que limitar la libertad económica que solo sirve para los grandes empresarios. Limitando esos derechos y fortaleciendo los derechos de la madre tierra, en la práctica lograremos por fin defender nuestros malcos y tallas sagrados. No va a ser fácil, porque en Santiago, no solo, y perdónenme la expresión aquí, no solo nos tratan como indios tales por cuales, también hay un tema económico, porque justo los recursos naturales están en nuestros territorios. Así que ahí vamos a enfrentar el racismo, el colonialismo y este modelo económico extractivista. Así que necesitamos la unión de todas, de todos, para luchar juntos por nuestra pacha. Eso. Bien, gracias por, bueno, cada uno, ¿cierto?, ha expuesto su respuesta de acuerdo a lo que considera que está bien. Ahora voy a dar la palabra que me estaba pidiendo hace rato, ¿no es cierto?, la cuyaca Jessica García Condori. ¿Estará por ahí, Jessica? Jessica, bueno, Hisa, Gilata, Hisa, adelante, Kamisaki Takeniru. Waliki, ¿Me Waliki. escucha? Sí, escuchando.
Buenas noches a todos. Escuchando atentamente a todos los candidatos, partiendo de que la cultura es dinámica, que de pronto en lengua mismo aymara ya no se habla como antes. He escuchado en esta reunión hablar acerca de la libre determinación, de la mujer empoderada, etcétera. Se habla también de rescatar lo ancestral en la cultura, infraestructura y costumbres. En ese ámbito hay quienes plantean, por ejemplo, que la religión, el cristianismo no estaba presente en antaño, ¿no? Entonces, pero sin embargo, mejor dicho, en la actualidad y en realidad existen muchos hermanos aymaras que son evangélicos, que no por el hecho de profesar una religión dejamos de ser aymaras. Los aymaras no solamente estamos en el campo, ya tal vez no criamos llamas, pero sí tenemos profesiones y tenemos oficios y estamos aquí en lo urbano. Entonces, ¿qué opinan al respecto los candidatos? ¿Creen en Dios? ¿Qué se hace con esos aymaras? Oh, ya, hay una pregunta al hueso. José, Bueno, gracias por hablar, don Luis. Y justamente lo que dice la Cuyaca, hay que entender que las culturas son dinámicas, van cambiando en el tiempo. Y por eso la idea o en las propuestas que he puesto de que Chile sea un país intercultural lo permite. La interculturalidad es horizontal, hace que todas las culturas, las occidentales, las indígenas, las de como visión de otras visiones, estén de forma horizontal y se respeten. Yo creo que esa es la base de toda comunidad. Somos pueblo aymara, pero también estamos de otra comunidad, que es la comunidad chilena, también hay comunidad en otros países, y en eso cada uno con sus visiones. Yo creo que acá lo fundamental es el respeto hacia las distintas culturas y las creencias de cada uno. Y sobre todo aún se agradece cuando uno con el tiempo toma, no sé, puede ser católico, evangélico, pero aún así hace sus actividades, hace sus ceremonias, participa, entiende su cosmovisión, habla la lengua. Yo creo que eso es un gran caso de interculturalidad que se debe respetar y a la larga todos tendríamos que ser así. Nuestros hijos están inversos en un sistema occidental, con otras costumbres, pero es lo que da el equilibrio y que justamente nuestra identidad como Aymara, nuestra lengua, nuestra cosmovisión, se pase, no como se imponga, sino que se enseñe y se vaya enseñando que entender los conceptos de la chacana, entender que son ciclos, que no es un año, también es importante porque le dan a las personas y sobre todo a los niños otra visión. Entonces la interculturalidad, en vez de verla como algo distinto o algo negativo, lo importante es verla acá como vinculante. Que una persona aprenda más sobre otras religiones, que puedan conversar, que puedan dialogar y entender que finalmente todas las religiones buscan lo mismo, un buen vivir en armonía, en suma camaña, respetando al medio ambiente, a los recursos naturales, a las identidades, y eso sería mi respuesta. ya. ¿Quién sería el otro que va a responder? Marcela. Bueno, la actual constitución reconoce que Chile es un país laico, ¿no? Y cuando decimos laico, que se reconoce todas las formas de religiosidad que tiene una comunidad o un ser humano. Pero viéndonos más ahí a lo que es el pueblo indígena, ¿no? Su cosmovisión, su cultura, nosotros no tenemos, en este momento, digamos que somos 100% aymara o 100% tenemos la cosmovisión o la cultura propia. Solamente en las rogativas, cuando hacemos la pagua, agradecemos y muchos en ese agradecimiento, porque hay algunos que agradecen a la Madre Tierra y que le dicen la Virginaca, o al Tata Inti o al Tata Huilca y también a la Pachamama, ¿no? Pero también ponen ahí al Tata Dios. Unos le ponen Jehová, otros le ponen Creador, otros en esta pagua o ceremonia ingresan oraciones que son católicas o que son evangélicas o de otros credos, pero más allá de eso,
va la vinculación, ¿no? La vinculación de la persona con todo lo que es nuestro universo. Y eso hoy día está presente, está en la Constitución, está garantizado, está en nosotros el no discriminarnos por pensar distinto, el respeto de nosotros a nuestra forma de vida, y eso es lo que tenemos que ganar. A veces, bueno, históricamente hemos sido muy dañados porque si nosotros empezamos a poner, o sea, a adorar cruces en los cerros, no era nosotros creyéramos en la cruz, sino porque los cerros para nosotros eran sagrados. Entonces aquí podemos hablar mucho de lo que es la religiosidad, ¿no? Pero la parte fundamental es dentro de la religiosidad está el espíritu, como decía mi compañero anterior, cómo hacemos esta vida para un buen vivir. Y eso lo podemos hacer a través de Jehová, a través del Creador o a través de la religión que profesen, pero siempre en bien, y obviamente que en esa pagua o en ese ritual está presente, hermana. Ok, Luis. Adelante, Sí, Luis. mira, yo ya. Mira, agradezco mucho la pregunta porque es un tema muy personal de si creemos en Dios o no. Y es importante que los candidatos respondamos porque las personas tienen que conocer nuestras propias opiniones personales. Yo siempre me he hecho esta pregunta porque cuando uno es más joven, bueno, yo ya tengo 37 años, cuando uno es más joven es más rebelde, cree que las cruces son una imposición, que las religiones católicas, cristianas vinieron de Occidente. Pero uno cuando va a las comunidades, yo creo que los abuelos fueron muy sabios. Los abuelos, como dice Marcela, adoran al tatita Dios. Pero eso no quita que adoren sus propias costumbres en Chiapas, que es donde todavía se practican tradiciones. Se hace la misa, pero al lado de la muralla se hace la pagua. Yo creo que esa forma de convivencia, por lo menos a mí me ha servido, me ha traído paz personal y me siento muy a gusto así. Eso, llevado a la Constitución, implica que tenemos que garantizar ciertamente la cultura aymara, pero la cultura aymara, la cosmovisión aymara, como dijo la hermana que hizo la pregunta, es dinámica. No podemos excluir a otros aymaras que tienen este sincretismo o derechamente son cristianos, porque a veces, y esto lo digo a los más jóvenes, a los que tienen 20 años, a veces los valores de los adultos mayores, aunque sean cristianos, son mucho más aymaras de lo que a veces nosotros creemos. Y uno tiene que ser humilde en ese sentido. Lo que sí yo creo es que todas las religiones, la aymara o la aymara con este sincretismo del católico, evangélico, tienen que respetar a las demás. Y yo desde ya quiero exponer el caso en Guayotire, donde cuando entró un grupo de evangélicos, no todos, pero un grupo muy fanático, y rompió los santitos de la capilla de Ancuta. Esas prácticas no las podemos tolerar. Mañana pueden ser los católicos que también hagan prácticas abusivas, o nosotros mismos, el pueblo aymara. Yo creo que todo se resuelve conversando, dialogando, como decían nuestros abuelos, y en la Constitución tenemos que dar espacio a todos y todas las creencias en la medida que una creencia no se imponga sobre la otra. Yo creo que eso es AIN y eso es respeto. Eso es ser gente. Jaque. Así que esa sería mi respuesta a la pregunta. Bien, Bueno, Maritza. primero, me falta, primero que nada, señalar que como pueblos indígenas somos seres espirituales. El creer en, en una religión católica, evangélica, la religión que sea, en ese sincretismo que tenemos nosotros de conjugar lo propio y lo occidental, es un alimento parte de nuestras vidas. De hecho, yo tengo acá en mi casa, yo tengo la cruz de mi pueblo. Nosotros bajamos la cruz todos los años, la cruz de Juntuma. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, hablamos que cómo logramos una relación intercultural, una visión de diferentes formas de ver esto. Y las religiones son así. Y el respeto se logra cuando ninguna
Por ejemplo, ¿qué pasó con la religión católica? Por años, del siglo XVI, han habido reformas, han habido cambios en la religión, porque muchas veces las religiones también han sido abusivas con las demás personas. Por lo tanto, en eso la religión católica se ha ido ajustando, 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 y por ejemplo yo he visto sacerdotes, curas que tienen la hoja de coca en sus misas, que también hacen power. Entonces, claro, entonces eso, lo importante es el respeto, esa visión intercultural que tiene que haber entre las religiones. Ninguna puede sobreponerse sobre la otra. Tenemos ahora el tema cada uno puede elegir su cosmovisión, pero acá el tema de la Carta Fundamental es de qué manera nosotros también logramos ese tema del respeto y también logramos esa libertad que queremos nosotros sin que diga, hoy no, que tú soy acá y no, soy A, B, C, D, por decir así. Entonces apostemos a un tema de esta ritualidad andina que es parte de nuestra cultura, sea católica, se conjugue con lo evangélico, con los tíos Jehová. De hecho, me preguntan a mí, cuando yo era joven, me gustaba lo que era el tío Jehová. De paso, mi abuela era católica, me enseñaba el tema de los santos, de los patronos. Después también pasé por un tema de ser adventista, porque uno va en busca, como joven, como niña, uno va buscando ese alimento espiritual, hasta que uno se encuentra, ya uno madura y dice, acá estoy, o sea, soy Aymara, ¿te das cuenta? Soy Aymara y también tengo mis deidades, la Pachamama, el Tata Inti, la Mama Paxi, que son parte también de que nos llenan este alimento espiritual. Así que yo creo que dentro de esto la relación intercultural es el diálogo entre religiones y entre culturas, y a eso debemos apostar nosotros. Bueno, gracias por la respuesta. Sé que es necesario, ¿no es cierto?, poder conversar también de algunos temas interesantes. Bueno, gracias, Jessica. Bueno, yo quisiera un poquito complementar lo que se está conversando, ¿no es cierto?, el tema religión. Muchas veces hemos vivido, ¿no es cierto?, en etapas en la historia donde quizás podríamos decir de que el Aymara, ¿no es cierto?, no vivíamos, digamos, en este tema de la religión, no sabíamos que si había un Dios, pero sí nuestros ancestros sabían que existía alguien, un ser superior, porque hacían las ceremonias en los cerros. Es como para acercarse más a un ser superior. Entonces, yo creo que todo parte en el sentido de poder respetarnos como personas. Y aquí también va mucho el sentido a las intenciones, porque a veces podemos hablar bonito, podemos decir, no, si yo me porto bien o yo hago las cosas bien y yo estoy de parte yo estoy de acuerdo con esto, ¿me entendés? E incluso yo me gusta esa idea, sí, pero también tenemos que ver cuáles son nuestras acciones. Cuando nuestras acciones, ¿no es cierto?, condice con lo que decimos, claro, se puede decir de que hablamos de una persona íntegra o una persona que practica, ¿no es cierto?, lo que dice, y es lo que debiéramos ser todos como hermanos. Si a alguien le falta algo, poder ayudar. Si alguien necesita que le ayude, ayudemos. Si alguien, ¿no es cierto?, pide que lo levanten, levantémoslo. ¿Entiende? Si alguien necesita plata, pocos prestan y no muchos prestan, ¿cierto? Sí, eso es verdad. Pero también hay que ponerse en el lugar de la otra persona. Entonces, yo lo que voy es que la intención juega mucho esto. Si uno tiene buenas intenciones
en la vida también te va a recompensar por eso. Pero si tú obras mal, ¿cómo esperas que la vida te recompense? ¿Me entiendes? Entonces va de la mano eso. Los hechos, ¿no es cierto?, demuestran más que las palabras. ¿Vale? Ya, bueno, eso era para complementar. Juan Carlos me parece que estaba pidiendo la palabra, ¿sí? Juan Carlos. Hola, Sí, adelante Juan Carlos. ya. Luis, bueno, gracias por darme la palabra. Quiero hacer solamente una pequeña aclaración porque es bueno para los que a lo mejor vivimos en nuestra juventud de cuando se propuso el cambio de modelo de sistema previsional, porque es bueno saberlo como cultura general y en mi condición de exdirector del IPS tengo que hacerlo, porque algo de esto he aprendido. Cuando se cambia el sistema de capitalización, es decir, el sistema de reparto de las ex cajas al sistema de capitalización o AFP, esto no ocurrió porque las ex cajas de reparto estaban quebradas. Fue lo que nos quisieron hacer creer, que la población estaba envejecida. Fíjese un solo ejemplo. Hoy día, según los datos de la superintendencia de AFP, son un poco más de casi 250.000 millones de dólares que están los fondos que se reúnen a través de todas las AFP, de casi 10,5 millones de cotizantes, activos 5 millones, de los cuales todos los años se generan aproximadamente 3.800 millones de dólares de no pago. Es decir, nunca. Ya, estas son las inequidades y lo que la gente a veces desconoce. Yo participé en la Comisión Bravo, que trabajó por querer entregar una propuesta distinta a un sistema previsional. Lamentablemente esta fue en el nivel alto, fue parada por casi un año, porque finalmente los que llegaron en la parte final fueron muchas personas relacionadas con las mismas AFP, que truncaron que la propuesta que debió haber entregado a la Comisión Bravo fuera distinta. No tengamos miedo, no compremos con facilidad que el sistema de reparto era un sistema quebrado. Nunca fue así. El sistema en aquella época, nuestro país, solamente lo quiero aclarar, tenía cero crédito a nivel internacional. Fue en aquel entonces ese gobierno de facto que pidió una especie de sacrificio de parte de la ciudadanía para poder engrandecer la industria nacional. Y el sistema FP fue el capital fresco que llegó a la industria nacional. Entonces, fíjese que hay una sola cualidad de tantas que tiene el sistema de reparto. Reconocía a las mujeres su condición de madre. Por lo tanto, a diferencia del hombre, las mujeres solamente estaban obligadas aproximadas a cotizar un promedio de 10 años, mientras que los hombres mínimo tenían que cotizar 20 años. Y su pago de pensión aproximado, dependiendo de las cajas, era aproximado del 80%, porque esta contribución la pagaba el trabajador y el Estado. Si bien el trabajador no era dueño de su cotización porque era un fondo común, claramente se tenía una garantía de que la persona, independiente de los años que viviera, nunca dejaba de percibir una pensión. El sistema AFP, con todas las modificaciones que hicieron posteriormente, porque hay que reconocerlo, que no es solamente un acto del gobierno de aquel entonces, sino que también los gobiernos posteriores pusieron mucho más condiciones favorables para el empresariado. Hoy día la sociedad, tal como lo plantean algunos jóvenes, la gente salió a las calles porque ha visto en sus mayores las pensiones miserables que ni siquiera alcanzan a la sobrevivencia. Por eso es que yo solamente les pido, porque no es el momento, pero sí a posterior, no solamente vamos a tratar la temática indígena, sino que los constituyentes van a tener que también pronunciarse, seguramente por temas generales. No nos quedemos con la información que justamente en algún momento un tipo de gobierno nos quiso hacer creer que el sistema de reparto era un sistema que estaba destinado a la quiebra. Así es que pido que leamos un poco más, nos interioricemos, porque ese es el sentido, estimado Luis, el sentido del debate,
Y solamente yo para culminar quiero decirle de que hoy día hay una vulneración a los derechos, específicamente en el caso de la comuna de General Lago, lo que importa, ¿ya? De cómo los constituyentes van a seguramente a hablar en los aspectos generales, pero solamente un botón de muestra. Nuestro país no cumple los acuerdos a nivel internacional en términos de otorgar garantías mínimas, básicas a los pueblos indígenas. Hoy día tenemos la comuna de General Lago que lleva más de casi 20 años soñando con tener energía eléctrica y no las tiene. Tiene un proyecto abandonado, con la incapacidad de todos los gobiernos de turno de poder echar a andar. Hace poco se firmó un convenio internacional que pudo haber servido para evitar el proyecto Pucamarca. Lo dejo solamente planteado porque las generalidades tienen que apuntar finalmente también a otorgar o a mejorar la calidad de vida que el pueblo aymara necesita. De verdad, yo le doy mi sentido de solidaridad al pueblo de General Lago porque siento de que de todas las comunas es hoy día la más postergada. Así que mi saludo, estimado, felicito el nivel de diálogo que tienen los candidatos hoy día presentes, porque he visto en un marco de respeto. Y también a usted, don Luis, porque usted ha hecho participar a distintas personas. Se hace corto el periodo, pero creo que, aunque tarde, pero esto es lo que se busca. Felicidades, don Luis, y felicidades a los candidatos. Bueno, muchas gracias por sus palabras, Juan Carlos. Bueno, la verdad que me emociona tal vez de que alguien pueda haber visto eso y que lo pueda manifestar, de que realmente la comuna de General Lago, mal llamada General Lago, ¿no es cierto?, se haya dado cuenta de que esto que está ocurriendo no es de ahora, es de mucho tiempo, muchos años ya. Y hasta el día de hoy, como dice, ¿no es cierto, Juan Carlos?, que ahí está, no tenemos luz las 24 horas todavía. Putre me parece que sí, ya. Camarones también en algunas partes, excepto las partes altas. Putre también, la parte alta tampoco tiene, pero lo ideal es que hoy en día en algunas reuniones que hemos tenido con las autoridades, le hemos hecho notar, a saber de que se tome parecer, digamos, la opinión local, la opinión de los dirigentes, de las personas que vivimos en la comuna. Porque muchas veces llegan proyectos, llegan y ejecutan nomás y sin decirte nada, y muchas veces ese proyecto no dura mucho, dura un par de años y ahí quedó. Entonces, ahora hemos estado dándole énfasis en que se dé importancia, digamos, la palabra de la misma comunidad, que ellos son los que viven ahí. Entonces, eso es lo que realmente necesitamos, que creo que en todas las comunas rurales hacen falta muchas cosas y a veces cuando hay proyectos no se considera la opinión de la gente, pero esperemos que eso vaya cambiando. Pero ahora con la nueva constitución ya estamos pensando en otras cosas, ¿no es cierto? Quisiera aquí darle la palabra a Luis Carvajal. ¿Estará por ahí Luis Carvajal? La verdad que me escribió acá, es algo más o menos largo y como que ya la vista no me acompaña mucho. Si me puede complementar un poquito lo que está ahí, Luis Carvajal, adelante. Tú dices las preguntas que estaba haciéndole. Bueno, más que nada, alguna opinión, alguna generalidad de lo que uno quiere plantear como inquietud para los candidatos. Yo creo que estamos en una etapa muy importante de nuestra vida como aymara. Estamos haciendo, ¿no es cierto?, una representatividad de todo el país respecto a lo que hoy día se nos viene, ¿ya? Y es un desafío importante el poder hacer ajustes, ¿no es cierto?, a lo que es la política nacional, porque la política nacional habla de un respeto, ¿no es cierto?, a las etnias, ¿ya? Y en realidad nosotros no somos etnias, somos pueblos. Entonces, ¿cómo nosotros encajamos? Yo le preguntaba por eso, ¿cómo nosotros tratamos de encajar estas normativas, estas legalidades que existen en nuestro país, los diversos instrumentos que se han ido implementando y se van encajando dentro de la política pública chilena? O sea, nosotros estamos
con una ley indígena, y después estamos con un convenio 169 que se introduce dentro de la política pública, pero que está en un periodo de transición. Y por otro lado también está la Declaración de los Derechos Indígenas, que es otro instrumento, pero está hecho por los indígenas, y que se encaja dentro del reforzamiento del convenio 169. Entonces, hay instrumentos dentro de esta nueva política, ¿cierto?, nacional, pero ¿cómo se va a hacer una reestructuración para encajar, ¿no es cierto?, un modelo más sobrio de protección de nuestros derechos indígenas? Porque las institucionalidades hoy en día no se adaptan a estas nuevas normativas, porque hay distintas, como dicen, distintos pasos como va a pasar nuestro derecho indígena. Ha pasado por el convenio 107, después con el convenio 106, con la ley indígena, después con el convenio 169. Entonces, nuestro mundo indígena ha ido cambiando, nuestra sociedad cambia desde un punto de vista, desde lo que son poblaciones a una etapa ya de asimilación que se desasimila, y hoy día quiere una sociedad mucho más de un vivir, ¿cierto?, feliz dentro de una urbanidad, ¿ya? Por eso también hay un tema que es con respecto a la política para un indígena urbano como también para un indígena rural. O sea, yo veo dos instancias, no las veo todavía complementadas porque obviamente territorialmente también estamos un poquito separados, pero desde el punto de vista cultural nosotros seguimos siendo territorialmente amplios, o sea, acaparamos todo, ¿ya? Pero tenemos hoy día esta sociedad que nos separa un poco. Así que yo les planteo nomás la forma como nosotros podemos, ustedes como candidatos, van a buscar el mecanismo de encajar, ¿no es cierto?, todos estos instrumentos, y estos instrumentos van a quedar dentro de la Constitución nueva, se va a rearmar. ¿Cuál es la estrategia que ustedes van a plantear respecto a esto para que nosotros tengamos, ¿cierto?, una ley, o sea, una, como dicen, una normativa política mucho más, como dicen, coherente con nuestra forma de vida de hoy en día, con el indígena que hoy en día ya ha evolucionado, los aymaras han evolucionado a otra etapa ya mucho más compleja, ¿cierto? Su forma de vida es mucho más compleja. Luchito. Ya, ahora sí, gracias. Soy yo dormido. Gracias, Luis Carvajal. Bueno, hay un complemento, ¿no es cierto? No sé si alguien quiere aportar algo. La verdad que igual ya nos encontramos también con un horario ya avanzado, van a ser las medianoche, 10 para las 0 horas. Así es que agradezco a todas las personas que hayan asistido. Me gustaría darle la palabra a una sola pregunta, y de ahí nos retiramos, pero que sea breve, ¿ya? Si alguien tiene una pregunta importante que hacer, este es el momento. ¿Alguien por ahí? Gracias, Luis. Rolando Manzano. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aquí Sumaruma, Gila Tanaka, Cuyacanaka. Es un agrado, ¿no?, ver caras nuevas que hace tiempo que no se les ve. A Juan Carlos, Luchito, bueno, y a todos los hermanos y hermanas, ¿no?, que en algún momento compartimos, ¿no?, algunas actividades, ya sea de índole político, social y cultural. Mi pregunta es la siguiente, bien cortita. He escuchado atentamente la intervención de Juan Carlos, de Luis Carvajal y de varios ahí. Estamos muy pronto ya, la próxima semana, de elegir a nuestros constituyentes, y no solamente a nuestros constituyentes, también a nuestras autoridades comunales, y que son muy importantes en el desarrollo, ¿no? Por lo menos en General Lago este año no hubieron tanto acarreo, pero sí existe acarreo en Putre y en todas las comunas rurales, y no solamente en las comunas rurales, sino que también a nivel nacional, ¿no? Donde se trasladan votantes de algunos candidatos. Entonces,
Ahí yo creo que se está vulnerando el derecho político, ¿no? Estamos hablando de autonomía, hablamos de territorio, pero es en tiempo de elecciones, cuando tenemos que elegir a nuestras autoridades, lamentablemente prima el interés personal, ¿no? Más que el interés comunitario. Entonces, ¿de qué forma, no podemos darle ese derecho político a la gente que vive, que quiere elegir, que quiere ejercer su derecho en la Constitución? O tal vez estoy equivocado, tal vez no se puede, pero yo creo que sí se puede, ¿no? De garantizarle que las autoridades que se van a elegir a nivel comunal sean elegidas, ¿no es cierto?, por su comunidad y no por el tema del acarreo como hoy día está ocurriendo. Solamente eso. Gracias. Ok. ¿Alguien quiere responder? Rapidito. Marcela. Bueno, ya. Ay, el tema del acarreo hemos hasta hecho harta carta, pero más que eso, también ahí yo veo que también la comunidad tiene que levantarse e impedir que lleguen la gente que no es de su comunidad. Tiene que empoderarse y hacer ese ejercicio, porque legalmente no se puede, pero las personas, porque le ofrecen 20 lucas, 30 lucas, 50 lucas, van y se arriesgan. La ley no lo permite, pero como ellos falsean y dan información falsa, que viven, no sé, pues nosotros no, en la casa número 14 del pueblo de Camarones, habían como 100 personas inscritas. Entonces nosotros le decíamos, ¿cómo es posible que en una casa vivan 100 personas? O sea, no hay una capacidad de decir, hay que analizar esta casa, bueno, quiénes realmente son los que viven ahí y quiénes no. Entonces, ahí tiene que haber claramente una reflexión, no solamente como comunidad, sino también la parte legislativa, de tener el control, o sea, vigilar, supervisar que eso realmente ocurra. A veces podemos tener muchas leyes, pero si no hay alguien que vigile, que supervise o que acuse o que dé a conocer estas situaciones, va a seguir pasando. Y hoy por hoy puedo decir con certeza, las autoridades que son elegidas, tanto en Camarones, en Putre y General Lago, generalmente son a través del acarreo. Y eso es lo que tenemos que cambiar nosotros. Camarones, la última vez que se eligió, eran alrededor de 5.000 personas. Hoy día tenemos 3.000 y fracción. Y Camarones, nosotros vivimos con 1.500 personas, nada más. Entonces hay 1.500 personas más. Entonces, eso es un tema importante porque transgrede no solamente el derecho como individuo, sino también el derecho de nosotros decidir, elegir nuestras propias autoridades. Eso nomás, Gilata, y bueno, y proponer de que no solamente que haya una supervisión, sino también que nosotros agarremos fuerza, así como lo hizo la comuna de Colchane, que separaron las mujeres en carretera, es decir, este sí es de la comuna y este no, y no los dejaron pasar. Y eso es autonomía, eso es libre determinación. Ya por esa comuna. Gracias. Y lo tenemos que hacer nosotros también. Claro que sí, gracias Marcela. Maritza. Bueno, señalar que lamentablemente el acarreo es una práctica de los sistemas democráticos. Por ejemplo, a mí muchas veces me han invitado a cambiarme a Putre y yo siempre he dicho que no, porque yo no vivo en la comuna de Putre, yo vivo en Arica. Por lo tanto, siento que hoy en día se vulnera la ley y también es un tema ético, es un tema ético. Si yo no vivo en la comuna, claramente estoy incidiendo en una gran decisión que no, lamentablemente, yo no vivo allá. Entonces, por ese lado, un tema ético que lamentablemente esta ley tiene vacíos, no está normado, por tanto, hay que crear estos sistemas
temas y normar esto. Tienen que haber mecanismos, claro que los hay que investigar mucho más a fondo y por otro lado, logrando algunas normas y mecanismos de control. También se complementa con el control social. No podemos permitir que una cuyaca o un gilata tenga en su casa 100 personas, 200 personas. Entonces, por tanto, también se tiene que denunciar. Como les digo, es un tema ético. Y lamento porque es un sistema que está y que se vulnera. Así que lo otro respondiendo a Luis Carvajal, porque Luis Carvajal igual hizo una pregunta y yo siento que igual tiene que responderse. Yo valoro mucho, respeto la trayectoria de Luis Carvajal, ha sido un gilata que con su aporte hasta reivindicación cultural lo ha hecho siempre desde que también lo conozco hace años, de joven. Entonces, por ese lado, Luis, lo que tú señalas, tenemos que crearlo en conjunto. Los que estamos postulando acá estamos acá, pero no podemos hacer todo porque no podemos decidir por nuestro pueblo. Tenemos que hacerlo en conjunto. Por tanto, lo que tú propones es un buen desafío para después seguirlo trabajando, porque yo agradezco a Luis Chambilla, que no lo conocía, Quilata, me llamó ayer gentilmente, me volvió a llamar hoy día y me volvió a rellamar. Así que yo le agradezco su insistencia y también que esto sea el inicio de un comienzo de un diálogo de nosotros, como decimos, entre gilatas, entre cuyacas, y me pongo al servicio de quien gane, que nos vaya bien, me pongo al servicio para trabajar colectivamente por los derechos de nuestros pueblos, y uno de los derechos que se vulneran es el acarreo. Eso. Bien, José. Gracias, don Luis. Y bueno, la pregunta con respecto al acarreo, justamente yo veo dos instancias. Una que dar una solución a largo plazo, que esa podría ser justamente el sistema de leyes, poner más acotaciones, poner artículos los cuales le den más protección a la decisión a las comunidades que lo habitan. Y por otra parte, la otra instancia sería a nivel constitucional, cómo poder plasmar esto en la Constitución, y yo creo que justamente ahí va la libre determinación. Es el derecho al cual le da a las comunidades de que lo habitan y lo han habitado ancestralmente los territorios de decidir en ellas su manera política, sus autoridades, y respetando su estilo de vida, su costumbre y los derechos territoriales que ahí aplican, siendo ellos, como derechos comunitarios, dueños del territorio. Ahora, sumado a esto, igual la pregunta que había hecho el gilata Luis Carvajal con respecto a las normativas políticas, y cómo uno puede adaptar las normas políticas actuales al convenio 69, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas y distintos convenios internacionales que cuidan el medio ambiente. Ahí lamentablemente, aunque se adjuntan y pueden quedar a un nivel constitucional, surge que hay que aplicar leyes que manifiesten estos derechos, y eso es que también Chile tiene trazado durante mucho tiempo. Hay que entender que ahora en la Constitución podemos especificar, se pueden poner articulados que defiendan todos los derechos indígenas y que recopilen toda esta información del acuerdo internacional y las propuestas de distintos pueblos en un solo capítulo unificado, como lo tienen otras constituciones en el marco internacional, pero aún así, después viene otra etapa después de esto, que es cómo logramos también seguir como pueblo participando en la política, sacar autoridades que también defienden estos derechos cuando se haga la ley, porque lamentablemente de que después nos rige es la ley, y es ahí también donde tenemos que hacer un trabajo mancomunado entre todos los pueblos. Así que eso, y actualmente con las normativas políticas no se pueden hacer mucho, hay que hacer procesos de modificar leyes, y eso también amerita que nosotros como pueblo estemos organizados. Eso, estimados. Gracias, José. Luis. Sí. Aski Sumarama, a don Rolando también, envío un saludo ahí a toda la gente, especialmente de General Lagos. Bueno, también estoy de acuerdo que está mal puesto el nombre, pero ese es otro debate. Respecto al acarreo, bueno, yo solo quiero complementar, son dos temas distintos, creo yo. Una cosa es el cohecho significa la compra de votos, que pasa mucho en Chile en realidad también, con el histórico tema de comprar los votos en el campo, etcétera. Y la otra, el acarreo, que es falsear en forma deliberada el domicilio. Y sin perjuicio de que esté de acuerdo con varias de las cosas que se dijeron atrás, yo solo quiero hacer hincapié que es necesario
que en la Constitución se garantice que las instituciones que vayan a fiscalizar el tema electoral, el tema del medio ambiente, el tema de los derechos del consumidor, etcétera, tengan dientes. Ustedes han escuchado el tema del Tribunal Constitucional cuando se quiso dar un CERNAC con dientes. Bueno, un grupo de la clase política se opuso, el Tribunal Constitucional le dijo, ¿sabe qué más? Usted no puede darle al CERNAC dientes porque afecta los derechos de los privados, por la libertad de emprendimiento, etcétera. Yo creo que ese tema de tenerle mucho miedo al Estado y por extensión no darle la facultad de fiscalizar ha hecho este tema del acarreo sea tan difícil de combatir. Tal como decían antes, un tema ético personal, pero también un tema de que al CERVEL le den las facultades para fiscalizar, perseguir y sanciones ejemplares. Por ejemplo, ¿por qué no destituir con un procedimiento expedito a un alcalde que se le haya acreditado estos delitos? ¿Ya? Y eso tiene contaminado a nuestra clase política nacional, regional, y es necesario combatirlo. Así que eso sería como mi punto de vista en ese aspecto. Bueno, gracias Luis y gracias a todos los que pudieron responder. Bueno, con respecto al... Voy a ser un poquito breve, pero sí creo que es algo importante. Quiero que más o menos analicen ustedes también y puedan pensar de cómo se viene este tema de las votaciones. Si bien es cierto, ¿no es cierto? Son el 15, 16 de este mes, que ya no queda nada en la próxima semana, el fin de semana, ¿cierto? Pero a mí lo que me hace ruido un poquito es el intermedio entre el 15 y el 16. Porque se sabe de que las votaciones van a ser contabilizadas solamente el día domingo, o sea, el 16. Pero los que van a votar el 15, no sé, digo yo, de que no existe una garantía de que se puedan respetar los votos. Ya sabemos que este tema de los políticos siempre ha sido sucio para jugar, para participar. Y sabemos que ellos, bueno, yo en una ocasión estuve en una reunión con los del CERVEL y la directora me dijo, no, si va a estar resguardado por los carabineros, militares, con la policía, ¿me entiendes? Pero uno entiende de que ellos son parte del gobierno. Entonces, ¿qué garantías tenemos de que estas votaciones no vayan a ser alteradas? Se lo digo honestamente, se lo digo así como persona, ¿me entiendes? Porque antes tal vez nos metían el dedo en la boca fácilmente, pero hoy día ya no podemos confiar en todos. Entonces yo los dejo para que ustedes puedan analizar y los conversen también con su gente, ¿me entiendes? Porque para mí es un tema preocupante, tanto para los concejales, alcaldes, gobernadores, ¿cierto? Se pueden alterar, y sobre todo también los constituyentes. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que ahí es importante para mí de que tengamos ojo y ojalá no suceda lo que uno teme, ¿cierto? Pero para mí, así como recomendación, también sería bueno también votar el último día, el 16. Así nos ahorramos del día anterior. ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿me entiendes? Se lo dejo ahí para que ustedes lo analicen, ¿ya? Y bueno, para poder terminar, ¿no es cierto? Ustedes han aceptado a participar en este conversatorio y del cual les agradezco a cada uno de ustedes. Yo sé que la gente que ha estado participando se ha conectado también, se lo agradece y creo que habían varias personas que quisieron tal vez hacer preguntas y como sabemos que el tiempo se va, o sea, ya va a ser medianoche, ya estamos medianoche con 6 minutos. Entonces yo tuve que volver a poder grabar de nuevo. Entonces el problema es que ya es tarde, ¿ya? Así es que agradezco a cada uno de ustedes. Voy a dar la palabra a cada uno para que se puedan despedir, ¿ya? A cada uno. Así es que empezamos. Bueno, vamos a empezar por los varones, ¿ya? Primero, Luis. Adelante, Luis.
Sí, mire, yo, bueno, despedirme, agradecer a todos hasta estas horas de la noche. Me gustaría dar un mensaje personal, pero yo prefiero ocupar mi tiempo en señalar. Pueblo Aymara, por favor, vayan a votar este 15-16 para que logremos sacar los mejores constituyentes. Y recuerden, nosotros tenemos derecho a elegir entre votar por una constituyente de la región o un constituyente aymara. Uno es papel café beige y el otro es la papeleta verde. Y nosotros estamos señalando que la primera decisión que tomen, ojalá voten por un constituyente aymara, para que así seamos hartos, porque la élite política no quiere que los constituyentes indígenas vayan con amplio respaldo. Nos van a señalar que somos los candidatos del 0,005% si no vamos a votar. Así que esa es la invitación. Voten por unos constituyentes aymara, elijan la papeleta verde y bueno, y ahí elijan al más mejor. Así que un saludo y que sin cama. Gracias, Luis. José. Sí, bueno, sumarme a las palabras de Luis Jiménez, que tiene toda la razón con respecto a lo que expuso. Bueno, también agradecerle a todos por estar escuchando, por estar atentos, y ojalá hayan visto entre todas las propuestas que hay propuestas que son entre todos, que hay Estado de nacionalidad, libre determinación, están entre todas nuestras propuestas, y eso yo creo que habla de que podemos seguir trabajando como comunidad, tenemos que llegar a este proceso constituyente unidos, juntos, porque a la larga este es solamente un paso. Los representantes que vayan van a tener que escuchar a las comunidades y asociaciones, pero también sigue más pasos. Después hay que ir por las leyes, hay que hacer modificaciones, hay que apelar, y para poder apelar tenemos que estar todos en mancomunidad, no solamente los que estamos acá, sino también las distintas asociaciones urbanas, rurales, de todo Chile, como Distrito Aymara es único. También acotar que somos 75.000 aymaras en la región de Arica y Parinacota, perdón, en el padrón electoral, somos 75.000. Entonces aún la idea es que todos participemos, justamente lo que dijo Luis Jiménez, el tema que los van a desacreditar. Los que salgamos, los que nos vayan a representar, los van a desacreditar por la baja representatividad que tengan en comparación a los otros constituyentes. Entonces es importante y hacerle entender a todos nuestros cercanos, conocidos, amigos, porque en serio vaya su voto, que esto no es una lucha de ahora para como indígenas, no es una lucha de ahora de 30 años, ni de 200 como Chile, es una lucha de 500 años que tenemos, que no hemos tenido un reconocimiento territorial, no nos dan la plurinacionalidad, y es momento único, no pasarle esta responsabilidad a los que siguen, y para eso lo que todos podemos aportar es participando. Eso, Jiquisincama. Gracias, José. Marcela. Bueno, gracias a todos y a todos. Estamos a medianoche y todavía nos están escuchando. Bueno, sí, reafirmo lo que dijeron mis antecesores, o sea, es importante ir a votar. Y es importante también votar por el pueblo indígena que pertenezca, sea aymara, quechua y aguita. Y mi mensaje, bueno, de despedida es que cuando vayan a votar cuidadosamente, con todos los elementos de cuidado, su mascarilla, guantes, porque uno toma lápiz, o ir con el lápiz desde la casa. De esa manera vamos a resguardar nuestra salud y también la salud de la familia. Que no olvidar que estamos en tiempos de pandemia. Y lo segundo es que todo el trabajo que vamos a hacer en esta constituyente junto a Juan Carlos Cayo es en favor a la vida. Y esa es la propuesta que vamos a trabajar y yo creo que también los que están presentes acá, de José Troncoso, es un joven muy buen dirigente, lo he conocido en Sazonar. Bueno, a Luis Jiménez nosotros lo invitamos para que sea el abogado que defienda el Cerro Marqués, nosotros las comunidades. Bueno, y a Maritza la conozco de mucho tiempo, ¿no? Desde que empezamos a reivindicar lo que es los derechos de la mujer. Y eso, un Jiquisincama grande, bueno, a Gilata Manzano, a Juan Carlos Flores, Luis Carvajal, son personas que de alguna manera u otra hemos ido contribuyendo a lo que hoy día tenemos como pueblo indígena. Gracias, Luis, por este espacio, que lo único que
dar a conocer nuestras propuestas y que la gente nos conozca un poquito más en tiempos de pandemia. Hikisenkama. Bueno, gracias Marcela. También Maritza. Gracias, me tocó iniciar, ahora voy cerrando. Agradecer la invitación, Luis, gusto de conocerte. Yo creo que este es el primer encuentro de muchos más que vienen. Y señalar que, como señalan mis gilatas y cuyacas, que tenemos que ir a votar. Yo invito a los que quedan, que son más de 35 personas, tenemos que movilizar, tenemos que levantar al pueblo aymara. Ojalá todos mañana salgamos con la cautela, obviamente prudente, pero que la gente aymara, como decía, aymara, vota por aymara, pide la papeleta verde, porque es un tema de ética. Si yo soy aymara y tengo la acreditación de la CONADI, no tiene sentido que vote por otro constituyente. Así que yo los invito a eso, a participar, y obviamente para que me conozcan más en las redes sociales, quienes les habla, Marixa Quispe, tengo experiencia, soy mujer aymara y he luchado más de 30 años al servicio de mi pueblo, por los derechos de la educación, por los derechos de la mujer, por los derechos colectivos del pueblo aymara. Yo creo que tengo trayectoria, tengo experiencia y tengo, digamos, el apoyo de la gente igual. Me pongo también a disposición porque este es un tema que uno hasta el último momento contando votos y yo, independientemente del resultado, como me decían, la grandeza para perder y también la humildad para ganar. Así que me pongo a disposición de los candidatos. Quien gane, ahí tienen una cuyaca con experiencia en el tema de mujer para poder trabajar, porque el tema de la mujer es importante dentro de esta nueva Carta Fundamental. Así que gracias por la invitación a todos, porque acá hay de todo. Yo pensé que iba a haber más de General Lago, pero hay de Camarones, de Arica, de todo. Y de José, somos más de 75.000 aymaras acreditados para votar en todo Chile. O sea, tenemos que lo menos lograr, ojalá, más del 50%. Si no, lamentablemente nos van a mirar como siempre nos han mirado. Así que alzar la voz, llevar este mensaje a todas las personas de origen aymara que somos de este pueblo, de esta tierra, y sentimos el ser aymara. Eso, gracias Luis por tu invitación. Bueno, muchas gracias. Para todos y para todas. Muchas gracias a todos también, y acuérdense de que no están solos, sino que el pueblo es quien va a decidir cómo se va a redactar la Constitución, y ustedes son los encargados, digamos, quien salga, ¿no es cierto?, de poder escribir allá en el Congreso. Esperemos que todo esto resulte y que también nos unamos como hermanos, a pesar de tener diferencias, ya a pesar de que de repente nos miramos de reojo, pero hagamos el esfuerzo. Esto no es de algunos, es de todos, todo un pueblo. Y como pueblo tenemos que darnos la mano y decir que esto es importante, porque el pueblo va a estar presente en la nueva Constitución, ¿ya? Así que muchas gracias a todos, un abrazo y cuídense, y nos veremos en alguna otra oportunidad. Muchas gracias, Hikisenkama. Mayurika. Hikisenkama. Karukama. No, hasta mañana. No, hasta mañana, no sé. Hasta volvernos a ver. Listo. Hurpurkama. Ajá. Aymara habla aymara. Aymar con la señal. Eso. Voy a cortar la grabación.